nos íbamos a concentrar en un volumen de control a la vez y de ahí podíamos, mediante ecuaciones, ir definiendo qué es lo que ocurría en otros volúmenes de control ahí cerca. Así como eso es muy importante, también es importante entender lo que son los campos escalares y vectoriales, porque al final de cuentas, lo que vamos a obtener de analizar estos volúmenes de control individuales, cada uno de estos cuadritos, cada una de estas ventanitas, van a ser estos campos. Estos campos nos van a dar el resultado visual en CFD, y bueno, al final de cuentas en los fluidos es lo que nos va a interesar, ¿no? Ver cómo se está distribuyendo diversas propiedades en estos campos que pueden ser escalares o vectoriales. Entonces vamos a recordar un poquito de qué se trata esto de las magnitudes escalares y vectoriales. Bueno, de secundaria prepa podemos recordar que una magnitud escalar es una magnitud física que solo tiene, valga la redundancia, una magnitud. Únicamente magnitud, y con un simple número podemos definir completamente nuestra magnitud. El ejemplo típico, la temperatura. Y un vector es la magnitud física que va a tener magnitud y va a tener una dirección. Entonces ya tenemos que tener a fuerza dos propiedades para poder definir nuestra cantidad. Por ejemplo típico, ¿no? de magnitud escalar y magnitud vectorial. Si yo les pongo este cubo y les digo que, así como está la representación, no les digo nada más, ustedes podrían inferir dos propiedades o dos, que estamos hablando de dos cosas, ¿no? Y la más típica, y aquí mucha gente se equivoca, es decirme que estamos hablando del peso. Pero no estamos hablando del peso, estamos hablando de masa. ¿Por qué estamos hablando de masa? Porque si yo defino únicamente el cubo como de 1 kilogramo, no estoy aportando nada más y solo estoy definiendo una magnitud. La masa nos dice la cantidad de materia que tiene el cuerpo, es solo una magnitud y yo la puedo definir como 1 kilogramo. Y no es hasta cuando yo agrego más información, como es un vector gravedad, donde ahora ya este kilogramo no solamente es 1 kilogramo, sino también sé que está aplicando una fuerza hacia abajo. Bueno, hacia abajo aquí es un decir, ¿no? Hacia la dirección del vector gravedad. Entonces ya estamos hablando de una cantidad vectorial que tiene una magnitud, kilogramo, y tiene una dirección. Y un sentido también se agrega por ahí, ¿no? Que tiene este vector, esta cantidad vectorial. Entonces tenemos aquí la diferencia entre masa, una cantidad únicamente, 1 kilogramo de masa, que podría estar en la Luna, podría estar en Marte, podría estar en donde quieran en el espacio, y la cantidad de materia, la cantidad de masa va a ser la misma, 1 kilogramo. Y tenemos el peso. El peso no va a ser el mismo en Marte, no va a ser el mismo en la Luna, no va a ser el mismo en el espacio, porque depende de un vector gravedad que nos lo va a definir alguna otra masa de referencia, como en este caso, si estamos pensando que estamos en la Tierra, pues sería la Tierra, si estamos en la Luna, sería la Luna. Esta segunda masa nos define el vector gravedad para poder definir el peso. La masa es la misma, el peso va a cambiar de acuerdo al vector gravedad. Otro ejemplo muy típico es, si yo tengo una partícula y les digo que se mueve a 50 kilómetros por hora, también cuando pregunto, mucha gente me dice que se está hablando de una velocidad. No, la velocidad es un vector que debe tener una dirección. Cuando les digo que está moviéndose a 50 kilómetros por hora, estamos hablando de una cantidad escalar que se llama rapidez. Y la rapidez, pues nada más es qué tan rápido se mueve un objeto, no me dice hacia dónde. Pero no es hasta cuando yo pongo, además de esa magnitud, que tiene los 50, ¿no? Esta magnitud de 50 kilómetros por hora, cuando yo pongo una dirección con respecto a una referencia, es cuando ya estoy hablando de velocidad. Entonces, de nuevo, la rapidez es una cantidad escalar, solamente tiene 50 kilómetros por hora y no sé para dónde se está moviendo, y no es hasta que yo defino contra una referencia, contra un marco de referencia, un vector, una dirección, que yo puedo hablar de una cantidad vectorial que es la velocidad. Si se fijan, tanto para el peso como para la velocidad, estoy hablando de un marco de referencia. Si yo no tengo un marco de referencia, no puedo definir la dirección del vector. Un vector siempre tiene que estar referenciado a algún punto que yo pueda denominar el origen. Nosotros llamamos a este origen la base canónica. Y este sería mi punto 0, 0, 0, por decirlo así, en un sistema tridimensional, donde yo tengo regularmente 3 ejes denominados X, Y, Z, pero puede ser X1, X2, X3, puede ser A, B, C, realmente no hay aquí una regla que nos diga nada de esto. Y en esta base canónica
yo puedo, a partir de mi origen 0, 0, 0 en las tres direcciones, puedo determinar la dirección de cualquier vector. Recuerden que una base escalar no requiere esto. Una base escalar no necesita tener este marco de referencia. Normalmente las dimensiones escalares se referencian a otras propiedades físicas. Por ejemplo, la temperatura se referencia a un cero absoluto o al punto de congelación del agua. La presión se define contra la presión absoluta de cero o contra la presión atmosférica, pero no requiero tener esta base canónica. Esta es solamente para vector. Y a partir de esta base canónica, donde bueno, tengo mi origen y tengo un vector, en este caso un vector A, yo puedo definir la ubicación de este vector que va de 0, 0, 0 a un punto determinado. Lo puedo descomponer en otros tres vectores, que van a ser un vector en la dirección X, un vector en la dirección Y y un vector en la dirección Z. Esto a base de puros cosenos, con los ángulos que yo tengo hacia acá y hacia acá, yo puedo definir la dirección de mi vector A. Realmente cuando estamos hablando de problemas físicos y los fluidos, este vector de aquí, el A, no nos interesa mucho porque no nos dice nada, ¿no? Es mucha información compleja que realmente no nos va a aportar nada. Lo que nos va a interesar siempre son las componentes de este vector. Ya estamos hablando de velocidad, estamos hablando de flujo de calor, estamos hablando de aceleración. Realmente son estas componentes las que nos van a interesar. Y nosotros regularmente vamos a definir el vector A de esta manera. Vamos a separar este vector en tres vectores con sus componentes en cada una de las direcciones, donde aquí en este caso esta AX, AY y AZ representan la magnitud. Es decir, de aquí a aquí, ¿cuánto mide mi vector AX? De aquí a acá, ¿cuánto mide mi vector AY? Y de aquí a acá, ¿cuánto mide mi vector AZ? Pero recuerden que este valor pues, puede ser únicamente un número, ¿no? 3, 2, 8, por decirlo así. Entonces, ¿cómo sé en qué dirección va? Usamos unos vectores unitarios, unos vectores que valen 1 en magnitud, que están alineados con nuestro eje, que son estos vectores directores, I, J y K. Si yo multiplico la magnitud de mi vector 3 por un vector unitario que vale 1, pues únicamente voy a definir que 3 está en la dirección X, o en la dirección de Y. 2 está en la dirección de J, o en la dirección de Y, y 8 está en la dirección de K, o en la dirección de Z. Entonces se fijan, esto me da la magnitud, y esto de aquí me da la dirección. Y de esta manera vamos a estar representando vectores, sobre todo los vectores de velocidad y los vectores de aceleración, que son parte de las propiedades más importantes, pero también podemos representar los flujos de calor, podemos representar la distribución de concentraciones de masa, en fin, ya muchos fenómenos que se van dando por ahí. Entonces, si no recuerdan mucho lo que son operaciones de vectores, para descomposición de vectores en sus componentes, les recomiendo que le den una revisadita, pero es algo muy sencillo, ¿no? Recuerden que solamente estamos hablando de cosenos y respecto a los ángulos para obtener este vector. Y lo que sí, pues repasar un poquito las propiedades de los vectores, ¿no? Por ejemplo, cómo multiplicamos un vector A por un vector B, el producto punta, el producto cruz, cómo se suman, cómo se restan. Denle una repasadita por ahí porque a lo mejor a lo mejor los vamos a ocupar más adelante. Bueno, entonces ya habiendo definido lo que es un escalar y habiendo definido lo que es un vector, podemos empezar a hablar de campos. Los campos no son más que un dominio perfectamente establecido en fronteras. Yo tengo unos límites que pueden ser físicos o pueden ser imaginarios, con únicamente el fin de nosotros poder delimitar de una manera más manejable nuestro ejercicio. Podemos tener condiciones en estas fronteras como, no sé, el flujo de calor o velocidad del flujo o una temperatura, lo que se les ocurra podemos definir aquí, y lo que nos va a interesar es lo que está ocurriendo dentro del campo. Para un campo escalar, recuerden que les había dicho que
solamente vamos a tener una magnitud. Entonces yo puedo tener un campo como este, donde tengo puntos puntuales, valga la redundancia, y aquí voy a tener un valor escalar. Por ejemplo, este cuarto bien podría ser una habitación donde cada punto P es un termopar para medir temperatura. Entonces, en cada punto yo voy a tener una temperatura, no sé, por ejemplo, 20 grados Celsius, 22 grados Celsius, 24 grados Celsius, 22 grados Celsius y 20 grados Celsius. Yo voy a tener esos valores puntuales. Pero solamente voy a tener valores en donde tenga sensores. Obviamente, si tengo estos 20 sensores, yo no podría afirmar así, sin hacer ningún cálculo, sin ninguna cosa adicional, qué temperatura tengo aquí. La única manera para saber qué temperatura tengo ahí en este campo escalar es poniendo un sensor aquí. Y como se pueden imaginar, mientras más sensores vaya poniendo yo en mi campo escalar, más información voy a ir obteniendo. ¿Pero qué implica? Pues que si quiero tener un mapeo completo de todo el cuarto, pues tendría que poner prácticamente sensores en todo el espacio, lo que me acabaría siendo completamente impráctico. Aquí retomamos la ventaja de los medios continuos. Si yo considero que mi cuarto es un medio continuo y conozco los valores puntuales de cada uno de estos termopares, hablando de la temperatura, y yo sé que la temperatura se transmite de un punto a otro de manera lineal, entonces yo puedo interpolar lo que ocurre aquí. Es decir, de un valor inicial a un valor final, mediante una ecuación. Recuerden, este es un valor físico, mediante una ecuación yo puedo determinar la temperatura en el continuo de toda esta recta. Entonces no necesito tener un número infinito de termopares para medir las temperaturas, sino la puedo inferir a partir de una ecuación matemática y de dos valores conocidos, y lo mismo ocurre hacia abajo. Recuerden que esto solo es válido si tengo un continuo. Si de alguna manera apareciera aquí un hueco en el que yo no tuviera valores de temperatura por alguna razón, entonces yo no podría hacer esa aproximación al continuo, ¿no? Que recuerden, pues es realmente también una situación hipotética, porque al final de cuentas estamos hablando de que aquí hay aire, hay moléculas y todo, y pues habrá espacios y habrá cuerpos, ¿no? Pero al final de cuentas la aproximación que vamos a tener para la realidad es bastante certera. Entonces así yo con no sé, por ejemplo en este caso 20 sensores, puedo inferir la temperatura que tengo en todo mi continuo, delimitándolo de esta manera e interpolando los puntos aquellos que desconozco. Esta aproximación que les estoy dando en realidad es la aproximación, la formulación de Lagrange, porque recuerden que en Lagrange yo veía uno de estos puntos y lo voy siguiendo conforme va cambiando, ¿no? Entonces imagínense que yo este punto lo voy moviendo hasta tener otro y obtengo así las temperaturas. En realidad en la formulación de Euler lo que me interesa a mí es lo que ocurre en cada uno de estos elementos de control, pero la aproximación, como les decía, que son intercambiables, es muy parecida, ¿no? Yo puedo interpolar y obtener una ecuación de entrada que me dice qué está pasando con la temperatura y lo mismo una de salida si es que estoy analizando el aire que se está moviendo en esta zona. Un campo escalar entonces se ve más o menos de esta manera, donde yo, si se fijan, pues tengo cuadritos bien delimitados que me están dando valores muy precisos. Vamos a seguir hablando de temperatura, vamos a suponer. Vamos a asumir que aquí un cuadrito azul pues es una temperatura más baja que un cuadrito rojo. Y yo aquí lo que puedo decir es que la temperatura pues en esta zona es más baja que la temperatura acá. Y mucho ojo aquí. Hay algo que también siempre se confunde por ahí y mucha gente dice de manera incorrecta. No podemos afirmar que la temperatura va de menor a mayor. No podemos decir que la temperatura baja de aquí para acá. Lo podemos decir en sentido coloquial, pero no es una expresión física adecuada. ¿Por qué? Porque la temperatura no se mueve de aquí para acá.
Se mueve otra cosa que vamos a ver ahorita, pero la temperatura no. La temperatura, lo que podemos decir con un campo escalar es que aquí vale tanto y acá vale tanto, y podemos comparar los puntos, eso sí, y decir la temperatura aquí es menor que la temperatura acá, pero no podemos decir que la temperatura baja de aquí a acá. Sería incorrecto decirlo. Bueno, aquí de nuevo pues tengo yo mis puntos discretos, se le llama, ¿no? Cuando tengo un punto preciso en el espacio le llamamos un punto discreto con valores de temperatura. Sin embargo, por medio de ecuaciones diferenciales parciales, yo puedo obtener lo que se denomina un gradiente. Si yo al punto anterior, al cuadro anterior, le aplico esta ecuación de gradiente, que vamos a ver más adelante, ahorita no se preocupen de lo que significa del todo, es únicamente para ver cómo convertimos un campo escalar a un campo gradiente, yo puedo ya tener una gráfica como esta, donde ya no tengo puntos tan puntuales, ¿no? Si se fijan aquí ya tengo curvas un poco más continuas, tengo espacios mayores, menores, si se fijan aquí tengo una separación mayor que la que tengo acá en estas zonas, empiezo a tener ya diferentes valores. Todo esto sale a partir de funciones, estas son funciones que me definen cómo cambia una cantidad en alguna de las direcciones. Tenemos acá las direcciones, x2, x3, y recuerden, vean que puedo llegar hasta xn, o sea, no estamos limitados a un espacio tridimensional en realidad. Y esto me da este gradiente. El gradiente, bueno, ya ahora sí con él, yo puedo obtener el valor en cualquier punto, sin importar si tengo un valor ahí discreto o no. Ok. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta ahorita? No, maestro, ¿Sí? todo bien hasta ahorita. Ok, excelente. Bueno, ahora un campo vectorial pues es un campo donde en cada punto discreto pues no solamente vamos a tener una magnitud como la temperatura, sino vamos a tener una dirección. Por ejemplo, este podría ser un campo de velocidades, donde a mayor longitud de mi flechita, pues es que tengo una mayor velocidad, ¿no? ¿En qué dirección? Bueno, pues habría que ver cómo está nuestro sistema de coordenadas. A partir del sistema de coordenadas, nosotros ubicamos nuestro vector y podamos dar un ángulo θ y ya definir nuestra dirección, ¿no? Significan también parte de zonas puntuales, pero aquí estoy definiendo hacia dónde está variando mi cantidad. Recuerden, la temperatura yo solo tenía un cuadrito, y lo único que podría decir es, este cuadrito tiene menor o mayor temperatura que este. Acá yo puedo decir, este cuadrito, este punto, tiene mayor o menor velocidad hacia acá que este de acá, o se mueve hacia acá, que es diferente a la velocidad que tengo acá, y puedo ver cómo se está moviendo ahora sí mi cantidad. Les decía que es importante no confundir y no decir que la temperatura se va moviendo o que la temperatura va cambiando, porque la temperatura es un escalar, no tiene una dirección. Si nosotros decimos, de aquí es más frío que acá, lo que se está moviendo en realidad es el calor. El calor sí es un vector que tiene dirección y sentido, y nosotros podemos generar estos vectores de flujo de calor a partir de un gradiente de temperatura. Pero sí hay que tener mucho cuidado en decir, la temperatura no se mueve, lo que se mueve es el flujo de calor. Y esto va a ser importante cuando veamos presión y cuando veamos ya velocidades de flujo, porque la presión va a ser un escalar, como vamos a ver más adelante, y nuestra velocidad va a ser un vector, y sin embargo vamos a tener campos muy parecidos a estos, donde un campo de presión escalar me va a generar movimiento del fluido con una determinada velocidad, con una determinada aceleración, con una determinada dirección. Esto va a ser muy importante. Bueno, entonces yo creo que con esto queda ahí. Ahorita, si se fijan, hablamos de tres direcciones únicamente, de un sistema tridimensional. Una dirección X, una dirección Y y una dirección en Z. Pero podríamos tener ese campo en un estado estático,
en un estado hidrostático, y con eso podríamos tener delimitadas las propiedades de nuestro fluido, no las condiciones en las que se encuentran. Recuerden que les he dicho que en estática de fluidos estamos pensando que los fluidos no se mueven, no cambian constantemente, están estáticos, que no es verdad en estricto sentido de la palabra, porque pues sabemos que todos los átomos, todas las moléculas que tenemos ahí, pues se están moviendo, ¿no? Recordemos que los enlaces son muy débiles en un líquido, en un gas pues son todavía más débiles, entonces tenemos movimiento de moléculas siempre. Pero si nos vamos a unir al macro, es decir, yo me alejo esto, si lo veo de muy pequeño, si me alejo yo lo que veo es un tanque de agua con una superficie que recuerden que hace una interfase con un segundo fluido. Entonces a mí no me importa cómo las moléculas se están moviendo aquí adentro, mientras todo mi bloque se mantenga en reposo o con una velocidad relativa de partículas constante. Eso lo vamos a ver más adelante. En la dinámica de fluidos, ya cuando empecemos a ver dinámica de fluidos, vamos a ver que las propiedades cambian no solo con respecto a sus coordenadas, sino también con respecto a nuestra cuarta dimensión, que es el tiempo. Entonces, si nosotros analizamos un flujo, vamos a recordar que estamos en una formulación de Euler, no estamos siguiendo una partícula inicial, pero yo de entrada quiero analizar un flujo que tengo aquí, ¿no? Me interesa saber el flujo, obviamente no me va a interesar la partícula, yo establezco un volumen de control aquí, en una coordenada x1, y1, en un tiempo t1, y yo puedo calcular las propiedades de las partículas en este cuadrito, ¿no? Todo lo que entre de este cuadrito y salga de este cuadrito va a tener estas propiedades. Si quiero seguir analizando más adelante, me muevo y establezco otro volumen de control en x2, y2, y ahora tengo nuevas propiedades en este sentido. Aquí para un tiempo aquí debería ser T1, disculpen. Para un tiempo T1 que es el mismo, yo voy a tener propiedades diferentes en esta coordenada y en esta coordenada, exactamente al mismo tiempo. ¿Cómo llego yo de esta coordenada a esta de acá? Bueno, haciendo muchos volúmenes de control. Voy a separar todo mi fluido en volúmenes de control y mediante ecuaciones ya muy conocidas, yo puedo ir viendo qué ocurre en estas interfaces, de manera que yo, si conozco como una condición inicial estas propiedades, puedo calcular las que tengo acá en una diferente coordenada. Esto es, recuerden, en un tiempo constante, un tiempo instantáneo, es una fotografía lo que estoy viendo yo en este caso. Bueno, pero puede ocurrir también que me mueva con respecto al tiempo. Ya no vamos a hablar de una fotografía, vamos a hablar de un video. Igual, mi formulación de Euler, defino una ventanita fija, de ahí no me muevo y tengo esta coordenada. Para un instante T1 tengo estas propiedades. Unas propiedades que dependen de la posición y del tiempo. Para un instante T2, mis propiedades pueden cambiar. La misma coordenada, pero un tiempo T2. Y ya tengo otras propiedades. Aquí lo que voy a hacer es, pues no voy a hacer cuadritos hacia los lados, porque esto sería unos cuadritos en una condición espacial, sino voy a tomar en cuenta la variación de mis sistemas con respecto al tiempo. Y bueno, los fluidos regularmente nos van a complicar la vida y vamos a tener casi siempre variaciones con respecto a la posición y con respecto al un tiempo T1 con otra coordenada, pues voy a tener otras propiedades. Y eso se puede complicar. Entonces, nosotros en hidrostática vamos a estar analizando únicamente cambios de
déjenme encender la luz. Vamos a estar analizando únicamente cambios con respecto a la posición. Y van a ver que realmente va a ser con una posición. Eso lo vamos a deducir más adelante. Y ya cuando estemos en hidrodinámica, vamos a tener que trabajar regularmente en más de una dirección. Regularmente en 3, si queremos algo preciso, más un tiempo. Aunque no necesariamente, afortunadamente. Tenemos un tipo de fluidos que vamos a ver más adelante que son fluidos que no varían con respecto al tiempo. Entonces únicamente con determinar las propiedades en el espacio va a ser más que suficiente para describir nuestro fluido. Bueno, estos son los fundamentos matemáticos que tenemos que empezar a analizar. Si se fijan realmente, pues lo que les decía al principio, ¿no? Dependemos mucho de ecuaciones diferenciales. Por eso no es hasta la llegada de Newton con el cálculo diferencial y con el cálculo integral que podemos empezar a hacer estas formulaciones matemáticas ya más precisas y no tan empíricas como lo habíamos hecho con Torricelli, con Galileo, con los egipcios, con los romanos, ¿no? Entonces tenemos que usar estas matemáticas y todas las ecuaciones que vamos a estar viendo a lo largo del curso se derivan de ecuaciones diferenciales, pero son casos muy particulares. Bueno, los fluidos tienen propiedades. Algunas de esas propiedades, son muchísimas propiedades que van a tener los fluidos dependiendo del tipo de problema que estemos abordando. Entonces aquí les voy a presentar algunas de las que son las que considero que son las más importantes para poder empezar a revisar lo que vamos a ver más adelante en el curso. Lo primero que tenemos que buscar, y les recomiendo también que lo hagan, es tablas con constantes físicas. Vamos a requerir varias, las más típicas, ¿no? Pues presión atmosférica estándar. La presión atmosférica, hay tablas que nos dicen a qué altitud o a qué temperatura la vamos a tener definida, entonces es conveniente tenerla, aunque pues yo voy a tratar de que los problemas pues nos estemos refiriendo siempre a una atmósfera, ¿no? La gravitación estándar, pues también la vamos a estar ocupando mucho cuando estemos viendo ya lo que son nociones de energía potencial, algunas constantes, la universal de los gases. Esa la vamos a ver únicamente como un ejemplo por ahí más adelante. En realidad, como les decía, nos vamos a dedicar más a lo que es líquidos, más que a gases, por la complicación que tienen los gases. Pero pues hay otras constantes físicas por ahí que vamos a estar requiriendo, ¿no? La densidad del agua, la densidad del aire, en fin, propiedades que vamos a tener que utilizar en los ejercicios. Yo regularmente les doy por ahí el valor, pero pues no está de más que consigan sus tablas. Y lo que habíamos dicho, ¿no? Pues tenerlas en sus dos sistemas de unidades, porque pues todavía hoy en día el sistema inglés pues se usa mucho en industria, ¿no? Van a haber muchos problemas de neumática, por ejemplo, que todavía referencian a pound square inch, que es libra sobre pulgada cuadrada, o libras pie por pie cuadrado, o todavía por ahí vamos a tener pulgadas de mercurio o grados Fahrenheit. Entonces, pues tener ahí las conversiones, ¿no? Bueno, propiedades de los fluidos. Vamos a empezar con la más sencilla, que ya la mencioné por ahí hace rato. Y todos los fluidos, todos los objetos en realidad que vemos, todos los objetos físicos tienen una masa. Y la masa realmente es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Cuánta materia contiene un cuerpo? ¿Qué es materia? Bueno, eso es un tema casi filosófico que no vamos a discutir, pero vamos a definirlo así, ¿no? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y es la medida de la inercia. Lo vamos a ver más adelante, a qué nos referimos con la medida de la inercia, pero pues nada más les voy adelantando una ecuación muy famosa. Sus unidades en el Sistema Internacional de Medidas pues son kilogramos, y pues esto ya lo vimos, ¿no? Cuando pregunto yo la masa es un escalar o un vector, solamente tenemos que pensar ¿cuánta masa tiene este bloque? Pues lo que me interesa saber es únicamente la cantidad de materia que tiene, entonces puede tener 3 kilogramos. ¿Para dónde? No me importa. Son 3 kilogramos de materia lo que tiene, entonces sabemos que la masa es una cantidad escalar. Derivado de la masa, viene otra propiedad que es muy importante en general para todo lo que es materiales, pero se vuelve crítica para los fluidos, que es la densidad. La densidad es un escalar también, está derivado de la masa,
y simplemente nos dice la cantidad de masa que tiene una sustancia en una unidad de volumen. Es decir, cuánta masa tengo en un volumen determinado. Y su símbolo es esta letra griega que se denomina Rho. No es una P, es una letra griega, Rho. Yo la voy a estar poniendo más o menos así si hacemos ejercicios, o luego me sale así, pero bueno, no es una E, es un Rho, ¿no? Ahí acuérdense que es la letra. Sus unidades, pues obviamente van a ser unidades de masa sobre unidades de volumen. Y esto básicamente lo que me está diciendo es, si yo tengo, por ejemplo, un tanque o un tinaco cuadrado, vamos a ponerlo así, que mide 1 metro por 1 metro por 1 metro, significa que tengo 1 metro cúbico, y si yo lo lleno de agua, o lo lleno de aceite, o lo lleno de petróleo, que van a tener diferentes densidades, lo que voy a obtener aquí es la masa de esa sustancia que tengo. Entonces, de nuevo, todavía no estamos hablando de peso, olvídense ahorita del concepto de peso, la densidad no tiene nada que ver con el peso todavía, pero nos está diciendo la cantidad de materia. Cuánta agua, cuánto aceite tengo en mi tanque de metro cúbico. Esta es la definición de densidad absoluta. Así la vamos a manejar, y si no tiene nada más, pues vamos a considerar que es una densidad absoluta. Bueno, unos ejemplos muy rápidos de densidad, ¿no? Nada más para hacer las conversiones, ¿no? ¿Cuál es la densidad de un fluido cuya masa es 1 kilogramo y ocupa 1 metro cúbico? Pues si sabemos que densidad es igual a la masa sobre el volumen, pues vamos a tener 1 kilogramo sobre metro cúbico. Y pues podemos variar las unidades, ¿no? ¿Cuál es la densidad de un fluido cuya masa son 300 gramos y ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos? Y aguas, porque aquí es donde empezamos a tener problemas en los exámenes. De nuevo, mucho cuidado con tu conversión de unidades, apréndanse bien, tráiganse tablas, a cuántos metros cúbicos equivalen, centímetro cúbico, todo eso, porque ahí en esas conversiones tan básicas es donde fallan mucho los exámenes y en las tareas, ¿no? Pues esto sería una densidad de 1500 kilogramos sobre metro cúbico, haciendo la conversión, ¿no? Sabiendo que un centímetro cúbico es igual a 0.0001 metros cúbicos, ¿no? Y así tenemos que hacer nuestra conversión. Otro ejemplito, pues, ¿cuál es la masa de un fluido? ¿Cuál es al revés, no? Aquí me piden la masa de un fluido cuando yo tengo una densidad ya conocida. Entonces, ¿cuál es la masa de un fluido cuya densidad es 250 kilogramos sobre metro cúbico y ocupa un volumen de 100 centímetros cúbicos? Pues muy sencillo, ¿no? Masa va a ser igual a densidad por volumen. Y regularmente es el tipo de casos que nos vamos a enfrentar, ¿no? Las densidades son muy conocidas para los fluidos. Casi todos los fluidos podemos calcular su densidad, a diferencia de otras propiedades, afortunadamente. Entonces, si nosotros nos dicen, tengo agua, bueno, esta no es agua, pero si yo me dicen, tengo agua, tengo agua en 100 centímetros cúbicos, ¿cuánto es su masa? Pues si yo conozco la densidad del agua a una temperatura establecida, porque la densidad varía con la temperatura, como vamos a ver más adelante, pues puedo obtener la masa de mi fluido. Bueno, en este caso, pues la masa es 0.025 kilogramos. ¿Y para qué me interesa conocer esta masa? Bueno, esta masa me va a interesar conocerla porque la vamos a relacionar con otra propiedad importantísima de los fluidos, que es el peso específico. El peso específico es una magnitud vectorial que se refiere al peso, ahora sí, del fluido en una unidad de volumen. Peso específico es completamente diferente a la densidad, porque la densidad es un escalar, se refiere a la masa en una unidad de volumen. Pero son propiedades que podemos convertir muy fácilmente
siempre y cuando conozcamos por ahí una condición que ahorita vamos a ver en lo que sigue. Entonces, si tenemos el peso específico o la densidad, podemos nosotros conocer el otro de una manera prácticamente intercambiable. Vamos a recordar lo que es el peso. Lo vimos hace rato en una diapositiva. El peso no es nada más que la masa de un objeto en un campo vectorial. ¿Y qué es mi campo vectorial? Entonces significa que yo tengo un vector gravedad que tiene una magnitud y tiene una dirección. Cuando yo multiplico esta masa, esta cantidad escalar, por este vector gravedad, obtengo el vector peso. Entonces, mi peso específico va a ser el peso de un fluido por unidad de volumen. Si separamos las variables, vean a quién tengo aquí. Recuerden que yo había dicho que la densidad es igual a la extensión escalar que nos dice la masa sobre unidad de volumen. Entonces, el peso específico no es nada más que la densidad por el vector gravedad. Mucho cuidado también en los ejercicios, mucho cuidado en los exámenes, porque a veces nos van a dar el peso específico y a veces nos van a dar la densidad. Y nosotros podemos intercambiarlos de manera correcta siempre y cuando consideremos el vector gravedad. Y, bueno, esto es evidente, pero vale la pena mencionarlo, siempre y cuando nuestro vector gravedad lo consideremos constante para este caso. No es lo mismo decir el peso específico es igual a la densidad por la gravedad en la Tierra, el peso específico en la Tierra, que el peso específico en la Tierra es igual a la densidad en la Tierra por la gravedad de la Luna, por decir algo, ¿no? No es lo mismo esto. Entonces, sí tenemos que tener cuidado con que nuestro vector gravedad no sea variable. Aquí en nuestros ejercicios, afortunadamente, nuestro vector gravedad es constante, en la Tierra es constante, tiene pequeñas variaciones que no son realmente significativas, pero habrá algunos problemas ya más avanzados, por ejemplo, con fluidos, se me fue la palabra, magnetovariables, donde en lugar de tener un vector gravedad como tal, vamos a tener campos magnéticos, y los campos magnéticos sí que pueden variar de un punto a otro, y entonces aquí nuestro peso específico y nuestra densidad van a estar variando constantemente en función de esos vectores, y podrían no ser iguales de un punto a otro. Pero ahorita para nosotros en la Tierra tenemos esta ecuación que funciona bastante bien. Unidades, ¿qué dimensiones va a tener? Pues unidades de fuerza sobre unidades de volumen. Vamos a ver, tenemos nosotros aquí unidades de masa, kilogramo, tenemos unidades de volumen, kilogramo, unidades de volumen, metros cúbicos, y la gravedad es una aceleración, entonces va a tener unidades de aceleración que son metro sobre segundo cuadrado. Y todo esto de aquí, nosotros lo denominamos Newton, como unidades de fuerza. Entonces, el peso específico tiene Newton sobre metro cúbico. Importante también conocer las unidades. Si en un ejercicio yo les dijera, tenemos un fluido que tiene una propiedad de 50 kilogramos sobre metro cúbico, y no les digo qué propiedad es, jamás asuman que esto es igual a peso específico. Podría asumirse que es gravedad, en dado caso, si es que no tenemos aquí un kilogramos fuerza, que ya casi nos ocupa, la manera correcta sería decir que son 50 newtons sobre metro cúbico. Cuidado con el manejo de unidades. Bueno, algunos ejemplos también muy rápidos de peso específico. La densidad estándar del aire es de 1.205 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuál será su peso específico? Obviamente en la Tierra, que tiene una gravedad estándar de 9.807 metros sobre segundo cuadrado, o 32.18 pies sobre segundo cuadrado. Que nada más multiplicamos este valor por la gravedad y obtengo el peso específico. La densidad del agua
es 998 kilogramos sobre metro cúbico. Su peso específico entonces va a ser de 9.790 newtons sobre metro cúbico. Y de aquí podemos empezar ya a ver algunas cosas que son obvias, pero con este fundamento matemático, ¿no? Si yo tengo un metro cúbico de aire y tengo un metro cúbico de agua, obviamente espero que mi metro cúbico de agua pese mucho más que mi metro cúbico de aire. Bueno, gravedad específica. La gravedad específica no es nada más que el cociente de la densidad de un fluido con respecto a una densidad de referencia. ¿A qué me refiero con esto? Que si queremos obtener la gravedad específica de un fluido, esto es de specific gravity, pero la van a encontrar de diferentes maneras, dependiendo del libro, es igual a la densidad de mi fluido contra la densidad de un fluido de referencia. ¿Y qué unidades tiene esta cosa? Bueno, si estos son kilogramos sobre metro cúbico y estos son kilogramos sobre metro cúbico, se van los kilogramos, se van los metros cúbicos y yo tengo una cantidad dimensional. Esto es muy típico cuando vamos a hablar de mezclas de fluidos o para algunos aceites, cosas así, todavía se nos suele dar. Es decir, tenemos un aceite cuyo gravedad específica es igual a 0.78. Es como que acá ¿y eso qué significa? Regularmente, si no nos dan el líquido de referencia, estamos hablando de agua, obviamente para un líquido, y vamos a saber que este 0.78 es este cociente adimensional, a partir del cual, si yo conozco la densidad del agua para una temperatura, puedo obtener la densidad del fluido simplemente haciendo la multiplicación. Entonces es adimensional. Un ejemplo con aire y con agua. Ya habíamos visto, ahorita lo mencionamos muy rápidamente, que la densidad del aire es 1.20 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del agua es 998 kilogramos sobre metro cúbico. Importante aquí sí es ver cuál es el orden que nos están pidiendo en el problema. Me dicen cuál es la gravedad específica del agua con respecto al aire. Entonces este va a ser el fluido de referencia. Lo que hago yo es simplemente dividir la densidad del agua sobre el fluido de referencia, que es el aire, y obtengo este valor. Si se fijan, no va a ir de 0 a 100. Puede ser de orden de magnitud mucho, mucho mayor. Esto nos dice que el agua tiene una densidad 828.22 veces mayor que el aire. Básicamente es lo que estamos obteniendo en este ejercicio. Presión. Bueno, la presión es una propiedad. ¿Sí? Adelante. Sí. Son convenciones que tenemos, y ahorita me traes un punto importante que se me estaba pasando. Son convenciones, y debería ser a lo mejor densidad relativa, ¿no? Lo que podríamos llamarlo, y a lo mejor así lo van a encontrar en muchos libros, en diferentes teorías. Yo de donde obtuve estas notas, pues lo manejaban como specific gravity, de gravedad específica, y bueno, pues así ha quedado, ¿no? Pero ahorita tocas un punto muy importante que es con respecto a la gravedad. Y se me estaba pasando, gracias por la intervención. ¿Qué pasa si yo estoy hablando de pesos específicos? Si recordamos que el peso específico no es nada más que la densidad por la gravedad, pues yo podría tener entonces un peso específico relativo, ¿no? Simplemente lo que tendría que hacer es poner la densidad de referencia por la gravedad y la densidad de, la de emisión por la gravedad sobre la densidad de referencia por la gravedad, y así voy a tener un peso específico relativo. Entonces aquí sí tenemos ya en juego la gravedad para tener pesos específicos relativos. Y esto es importante, lo vamos a ver más adelante, para determinar cómo se acomodan los fluidos cuando tenemos una capa de varios fluidos. Eso lo veremos ya en el siguiente tema, cuando veamos hidrostática. Presión, les decía, es la propiedad más importante que vamos a tener en los fluidos,
porque nos va a derivar un montón de fenómenos, ¿no? La presión es la que nos va a derivar un montón de fenómenos. Y ya habíamos visto, ¿no? Que para un sólido, esta magnitud escalar que relaciona la fuerza normal con una unidad de área. Entonces, para un sólido, tenemos que la presión es igual a la fuerza sobre área, y pues habíamos visto también lo que esto es, se puede relacionar con esfuerzos normales y esfuerzos cortos. Las unidades son pascales, recordando la aportación tan grande que hizo Blaise Pascal a la mecánica de fluidos, y son fuerza sobre área. Newton sobre metro cuadrado equivale a un pascal. Obviamente pues tenemos las derivaciones, ¿no? Kilopascales, tenemos megapascales, podemos tener micropascales, dependiendo de las condiciones que tengamos en nuestro fluido. En un fluido ya no es tan simple como definir la fuerza sobre el área. ¿Por qué? Bueno, porque el área a veces no es tan obvia. Y vamos a ver más adelante que en realidad la presión de un fluido es la fuerza de compresión aplicada en cualquier punto en un fluido estático, en este caso para un fluido estático, y vamos a tener dos condiciones diferentes que van a ser prácticamente las dos grandes ramas que ya hemos hablado en la mecánica de fluidos. Fluidos en condiciones estáticos, hidrostática, y fluidos en condiciones dinámicas, hidrodinámica. La presión va a variar muchas cosas. La presión no, o sea, determinar esa fuerza que tenemos por unidad de área no es directo, no es solamente medir la fuerza, porque depende de muchas otras propiedades del fluido. Por ejemplo, la temperatura, la densidad, el peso específico, en fin, ¿no? Hay un montón de cosas, la velocidad, es ahí un sistema complejo. Entonces, pues no es tan sencillo determinarla en muchas ocasiones, ¿no? La presión hidrostática se genera por el mismo peso del fluido a una presión determinada. Y la vamos a usar el peso específico, si es determinada por el peso del fluido. La propiedad que nos conviene utilizar pues es el peso específico del fluido. Y ahorita se las voy a dar como definición, la vamos a deducir más adelante en el segundo tema. Y la presión hidrostática es igual a la densidad del fluido en un campo gravitacional, que esto nos va a determinar un peso, que sabemos que es el peso específico, por una profundidad, o una columna de líquido, como se llama por ahí. Esto lo vamos a definir y lo vamos a desmenuzar más adelante para que vean exactamente de dónde viene esto de esto. ¿Qué unidades va a tener esto? Bueno, vamos a descomponerlo. Sabemos que la densidad tiene unidades de masa sobre volumen. La gravedad ya dijimos que es una aceleración, metros sobre segundo cuadrado. Y a esas alturas van a tener, la columna va a tener una unidad de longitud. En este caso vamos a poner que son metros. Si yo agrupo estas unidades que tengo aquí, obtengo un newton, metro sobre metro cúbico. Elimino un metro, pongo un metro acá y tengo newton sobre metro cuadrado, que voy a tener pascales. Entonces, se fijan, mi definición, recuerden que la presión para un sólido es igual a fuerza entre área, pero mi definición para un fluido, aunque es diferente, obtengo exactamente las mismas unidades. Son diferentes puntos, diferentes aplicaciones del mismo concepto y lo vamos a estar manejando de manera diferente. ¿Qué ventajas tenemos con esto? Que si se fijan aquí yo no dependo de un área. Y vamos a ver más adelante el por qué no dependo de un área. Velocidad. Si la presión es la cantidad más importante en general para los fluidos, la velocidad va a ser la propiedad más importante para la dinámica de fluidos. Y lo vamos a ver igual más adelante a detalle, ¿no? Pues las unidades de velocidad, metros sobre segundo, ¿no? ¿Qué distancia recorro en un determinado tiempo? Recuerden que básicamente la velocidad es esa, ¿no? El cambio de posición con respecto al tiempo es la primera derivada de la posición de un vector de posición. Es una cantidad vectorial, está en función de la posición, está en función del tiempo, y nosotros la podemos dividir con nuestros vectores directores o nuestros vectores unitarios de ubicación. Nos vamos a ubicar en nuestro plano, más una magnitud, o bueno, tres magnitudes, que están en función de la posición y del tiempo.
Así determino yo la velocidad. Cuando veamos cinemática de fluidos, entraremos un poquito más en detalle en el por qué lo estamos viendo. Así que vamos a dejarlo así. Viscosidad. La viscosidad es un tema muy complejo que también vamos a ver más adelante cuando entremos a dinámica de fluidos. Ahí tendremos que ver ya lo que es ahora sí la viscosidad como tal. Pero ahorita vamos a definirla como la medida de resistencia a una deformación gradual que presenta un fluido bajo un esfuerzo cortante o de tensión. Vamos a subrayar esfuerzo cortante y vamos a subrayar resistencia. Esto ya lo manejamos un poquito en la primera clase, ahorita lo vamos a explicar a mayor detalle y vamos a ver lo que me solicitaban por ahí, los ejemplos de los fluidos no newtonianos. ¿A qué hablamos cuando hablamos de viscosidad? Coloquialmente decimos el líquido está espeso o no está espeso. Así lo que decimos en nuestras casas, ¿no? Importantísimo. La viscosidad solo se va a manifestar en fluidos en movimiento. Si yo tengo un bote con un fluido, un bote transparente, un vidrio, o no con uno, imagínense que tengo 3 o 4 frascos y los tengo estáticos en una mesa. Los 3 líquidos son transparentes. Puedo tener agua, puedo tener glicerina, puedo tener aceite en uno, o alcohol. ¿Me pueden decir algo sobre la viscosidad? ¿Ustedes me pueden decir qué fluido, si no saben cuál es cuál, qué fluido es más viscoso que el otro? No hay manera. No es hasta que nosotros movemos o intentamos mover el fluido que se va a manifestar la viscosidad. Por eso en toda la parte de hidrodinámica, de hidrostática, no vamos a tocar la viscosidad en absoluto y esta solo la vamos a empezar a ver cuando entremos a la parte de dinámica de fluidos. Vamos a nuestro otro ejemplito de siempre de las cajitas. La viscosidad, ya se los había platicado yo, es lo que nos impide la resistencia que me evita que una placa en un fluido laminar se mueva o deslice sobre la otra. La viscosidad la tengo manifestada en estas interfaces y obviamente mientras más pequeñas sean las interfaces, pues yo voy a tener más datos realistas de la viscosidad en el sistema. Recuerden, el fluido no tiene una resistencia al esfuerzo cortante. Es decir, si yo lo deformo, no va a regresar a su posición original. Se va a quedar en su configuración deformada. Sin embargo, no implica que no ponga cierta resistencia a este flujo y esa resistencia va a ser precisamente nuestra viscosidad. El esfuerzo cortante que yo voy a tener aquí, la manifestación de este esfuerzo cortante, la viscosidad, es proporcional a la velocidad. A mayor o menor velocidad voy a tener mayor o menor esfuerzo cortante, por lo tanto voy a tener mayor o menor viscosidad. Y la viscosidad es básicamente esa cantidad que me determina la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad del fluido. Si se fijan, entonces es un concepto no tan simple, es un concepto no muy intuitivo que es difícil de ver, ¿no? Ahorita vamos a quedarnos con la idea de que la viscosidad es esa cantidad que me impide que una capa de fluido deslice sobre la otra. Es la fricción entre los fluidos, si lo quieren ver de alguna manera, y obviamente a mayor viscosidad, mayor fuerza va a costar para que yo mueva esto a una velocidad determinada, o con una fuerza dada para dos fluidos diferentes de diferente viscosidad, la velocidad que voy a obtener en un fluido de menor viscosidad va a ser mayor a la que obtengo con un fluido de menor viscosidad. Ahora, la viscosidad puede ser lineal o puede ser no lineal. Ya lo habíamos dicho en su momento en la clase pasada, ¿no? Y la única diferencia en este factor es cómo vamos a clasificar los fluidos, si como newtoniano o como no newtoniano. El esfuerzo cortante lo vamos a definir en un fluido como el producto cruz de la viscosidad por los cambios de velocidad en mi posición Y. Recordando de nuevo, si esta es mi capa límite, recordando que la velocidad aquí siempre es cero, yo voy a tener diferentes velocidades en
cuando voy subiendo en la dirección de Y el cómo cambia la velocidad de este punto a este punto es esto de aquí, esta derivada, ¿no? Es como voy subiendo de velocidad por una constante de proporcionalidad, que es la viscosidad. Esto es básicamente lo que estamos viendo. Y este cambio pues puede ser lineal o puede ser no lineal. Si es lineal, vamos a tener un comportamiento de ese tipo, ¿no? La variación de la velocidad U con respecto a Y es linealmente proporcional al esfuerzo cortante. Si yo aumento un número determinado de unidades aquí, yo puedo, de manera lineal, saber una proporción de unidades que cambié acá. Y si aumento una más acá, acá puedo obtener su proporcionalidad con una recta, con una línea. Sin embargo, también podría ser no lineal. Aquí ya no es tan sencillo, porque si se fijan, un cambio de unidad acá, aquí abajo, no es proporcional al cambio de unidad que estoy teniendo acá, ya cuando estoy en estos puntos. Entonces aquí tenemos una distribución no lineal, que puede ser parabólica, o puede ser hiperbólica, o puede simplemente ser cuadrática, en fin, ¿no? Ya dependiendo de ahí del tipo de fluido que tengamos. Y en fluidos tenemos 4 principales tipos de variaciones, ¿no? Aquí en nuestra viscosidad. Uno pues es el fluido newtoniano, con una variación lineal. El agua, el aire, el alcohol son fluidos newtonianos, los más típicos. Pero tenemos otros 3. Los plásticos de Bingham, que son lineales, pero si se fijan tienen un offset. La pasta de dientes y la mayonesa se comportan de esta manera. Tenemos el denominado shear pinning, que se traduciría como el adelgazamiento del esfuerzo cortante. Catsup, pintura y sangre. La catsup es el ejemplo típico. Mucha gente cree cuando agarramos un bote de catsup y lo agitamos, lo que estamos haciendo es darle una inercia a la catsup para que salga más fácil. No, lo que estamos haciendo en realidad es, al aplicarle una fuerza, estamos adelgazando su viscosidad, su esfuerzo cortante, de manera que fluye más fácilmente. Otro ejemplo muy típico, y poca gente lo conoce, es la pintura. La pintura está diseñada específicamente para hacer un fluido que tiene un adelgazamiento al cortante. ¿Por qué es así? Bueno, es por mera funcionalidad. Imagínense que yo tengo una brocha y la meto en un bote de pintura. Pero lo que quiero es no andar boteando pintura por todos lados, ¿no? Quiero que la pintura se quede en mi brocha. Yo puedo andar con la pintura hasta que llego a la pared, pongo la brocha en la pared y ya estoy haciendo una carga en mi brocha. Estoy aplicando una fuerza. Una vez que yo aplico una fuerza, quiero que mi pintura fluya hacia la pared o lo que esté pintando. Entonces, pongo la brocha, aplico una fuerza y lo que estoy haciendo es de nuevo adelgazar su viscosidad. Cuando la deslizo, sigo aplicando esa fuerza y la pintura se traslada de la brocha a la pared. La retiro, quito la fuerza y técnicamente ya no tendría que gotear. Si obviamente yo adelgazo mucho la pintura con agua, pues estoy bajando esta curva y le estoy aproximando a un fluido newtoniano. Entonces por eso voy a andar goteando toda la casa y los va a matar su mamá o los va a matar su esposa por andar haciendo gotitas por todos lados. Ejemplo no tan conocido, no tan práctico, los shear thickening. El más típico, ya lo mencionaba en la clase pasada, ¿no? Almidón o fécula de maíz en agua. Y estos funcionan al revés que los shear thinning, ¿no? Aquí el cortante, la viscosidad, se va a hacer más grande. Entonces, quiere decir que cuando yo aplico una fuerza a los fluidos, mi viscosidad va a ser mayor y el fluido va a tender a, para la redundancia, fluir menos. Mientras acá, cuando aplico una fuerza, el fluido se vuelve más líquido, por decirlo de alguna manera, menos espeso. Cuando acá aplico una fuerza, el fluido se vuelve más sólido, se vuelve más espeso. Y bueno, la viscosidad, pues va a tender que en este caso en función de la curva, ¿no? Si nosotros estamos en un fluido newtoniano, pues tenemos esta proporción.
para un 1, una viscosidad, me da un ángulo y yo puedo terminar de manera lineal. Pero acá abajo, pues las viscosidades ya podrán ser al cuadrado, incluso hay logarítmicas, en fin, ¿no? Ya va a depender mucho del tipo de fluido que estemos haciendo. Y pues vamos a ver un ejemplo muy rápido de lo que es el fluido shear thickening, con este pequeño videíto, que no sé por qué no se ve. Déjenme ver cómo lo corro. Caracoles, aquí no me aparecen los controles. Déjenme quitar esto. Ahí está. Y es el clásico ejemplo, ¿no? La pregunta es, ¿podemos caminar en el agua? La respuesta creo que es obvia, ¿no? El agua es un fluido no newtoniano. No varía su viscosidad de manera importante con cambio en la fuerza. Por lo tanto, no tenemos algún cambio en la viscosidad del agua, ¿no? Pero si usamos otro fluido como este que se llama oblec, que es una especie de fécula de maíz, donde tenemos un fluido newtoniano y es shear thickening, es decir, engrosamos su viscosidad conforme tenemos una fuerza. Y aquí pues lo podemos ver, ¿no? Que parece casi que es una gelatina. Una gelatina pues ya no es netamente un fluido. Recuerden que una gelatina no fluye libremente. Las uniones moleculares pues estarían muy unidas. Pero ¿qué pasa si dejamos de aplicar la carga en nuestro fluido, en este oblec? Pues se empieza a comportar de nuevo como un fluido. Muy viscoso, sí. Muy denso quizá también, sí. Pero al final de cuentas es un fluido en el que nos podemos hundir y acabar todos partidos. ¿Qué ocurre con estos fluidos, no? Si al agua le aplicamos una fuerza en la superficie, obviamente vamos a generar esfuerzos cortantes en las capas, y estos esfuerzos cortantes están en función de su viscosidad, ¿no? Entonces, para una determinada fuerza, vamos a tener una viscosidad y un cierto deslizamiento entre las capas de nuestro fluido. Pero como el agua es lineal, entonces si yo quisiera tener aquí una viscosidad mucho mayor, la fuerza que yo tendría que aplicar es enorme, para yo tener aquí ya una viscosidad suficiente como para considerar al agua un cambio importante, ¿no? Entonces, nuestro propio peso y el peso de nosotros corriendo no alcanza a hacer esta diferencia. Pero si nos echamos un clavado o aventamos algo desde una distancia grande, no sé, un kilómetro, por ejemplo, de altura, entonces el impacto nos va a proporcionar esta fuerza y caer sobre el agua es como si cayéramos sobre concreto sólido. ¿Por qué? Porque la fuerza es tan grande que la viscosidad ahora sí va a tener un efecto instantáneo, eso sí, instantáneo muy grande, vamos a caer, vamos a pegar casi como concreto y después la fuerza se va a reducir inmediatamente y nos vamos a hundir. Por eso caer sobre agua a grandes altitudes o grandes velocidades, pues realmente no hace ninguna diferencia a caer sobre el suelo, ¿no? Vamos a tener una densidad muy alta, una viscosidad muy alta, que nos va a ocasionar un impacto muy fuerte. El oblec, como es lo lineal, el cambio de fuerza que requerimos para lograr esta disminución en la viscosidad, pues no es tan alta. Entonces, si este es el peso de una persona estática, pues a lo mejor aquí la viscosidad es suficiente como para permitir que se hunda. Pero si la persona empieza a saltar, ya estoy yo ocasionando un ligero aumento en el peso de la persona y en el impacto ya tengo energía cinética que me ocasiona una fuerza mayor y con eso es suficiente para que yo no me hunda y pueda considerar esto como una superficie mucho más densa. Y eso es ya una aplicación real de estos fluidos que son los shear thickening. Pero pues aplicaciones a lo mejor en química tendrán. Yo ahorita la verdad no recuerdo ninguna aplicación práctica, a diferencia de los shear tying, de los que se adelgazan con la fuerza, que pues son como la pasta de dientes, como la pintura, como la sangre, pues mucho más comunes y prácticos en la vida cotidiana. Bueno, entonces
superficial es una propiedad que vamos a mencionar aquí muy brevemente, no vamos a estar en el estudio. La tensión superficial tiene campos de aplicación muy precisos, en la medicina se ocupa mucho, en los fenómenos de capilaridad es muy importante, pero pues ya nosotros a nivel industrial, en grandes flujos y en niveles macro, es decir, que no son microfluidos, pues no nos importa tanto, ¿no? Cuando un fluido no es capaz de extenderse libremente, va a formar una interfase con un segundo fluido. Y la tensión superficial, básicamente es la tendencia de ese fluido a tomar la menor superficie posible. Todo en la naturaleza, todo tiende a estar en el menor estado energético posible para ese estado, ¿no? Entonces, la naturaleza no va a desperdiciar energía. Nosotros, ¿cómo ahorramos energía? En este caso, bueno, tomando la menor superficie posible, es como vamos a tener esta menor energía. Y la vamos a definir de esta manera, ¿no? Hay varias definiciones de la tensión superficial, pero es un medio de la fuerza que se aplica entre los dos fluidos, entre la longitud de mi interfase. Les digo, realmente no la vamos a ocupar mucho. Presión de vapor es otra propiedad que tampoco vamos a ver nosotros, pero es muy útil, sobre todo ya cuando se está usando cambio de fase, por ejemplo, en sistemas de refrigeración o en máquinas de vapor, en máquinas ya con calderas. La vez pasada que les definía yo la diferencia entre gases y líquidos, se me olvidó mencionarles lo que es el vapor. Vapor no es necesariamente lo mismo que un gas. Un vapor es el punto en el que el líquido se está transformando en un gas, pero su estado energético no es todavía mucho mayor que el del líquido. Entonces nuestra unión molecular todavía es relativamente fuerte. Por eso nosotros, cuando vemos una nube, pues vemos a veces perfectamente delimitadas estas nubes, ¿no? Dependiendo de la nube. Podemos ver una frontera muy definida. Esto es porque, bueno, la nube ya está flotando, ya sus moléculas no están tan unidas, pero todavía mantienen cierta cohesión. Eso es el vapor. Ya cuando no vemos la nube, que el vapor de agua está completamente definido, entonces sí ya estamos hablando de un gas, ¿no? La presión de vapor es una presión de equilibrio. Cuando un líquido está hirviendo y se está convirtiendo en su propio vapor, se forma una pequeña superficie. Acá tengo vapor, acá tengo líquido, y aquí voy a tener obviamente una presión entre los dos fluidos que están ahí trabajando, y todavía estoy en un equilibrio dinámico. Esa va a ser la presión de vapor. Ya cuando empieza a cambiar esta presión, pues ya no vamos a poder hablar de la presión de vapor, ya será otra propiedad que tendremos que ver más adelante ya como gases. Cuando tenemos este punto de equilibrio, la parte de aquí abajo el líquido se llama líquido saturado y la parte de acá arriba se llama vapor saturado. Les digo, esto es muy práctico cuando vayamos a ver, si van a ver refrigeración, cuando empiezan a ver este tipo de diagramas. Esto es para un frigorífico, donde empezamos a ver ya ciclos de condensación y de evaporación. Nunca nos vamos a alejar mucho de nuestros valores de presión de vapor, nunca nos vamos a alejar de ahí. Y pero todo el ciclo pues se lleva a cabo dentro de esta curva de presión de vapor. Nosotros no vamos a entrar en detalles con esto. Compresibilidad. La compresibilidad es la medida del cambio de volumen en un fluido cuando hay un cambio de presión. Y tenemos dos tipos de fluidos, ya los habíamos visto por ahí. Los compresibles, que cambian de volumen ante la presión, y los incompresibles, que no cambian de volumen. Vamos a ver un ejemplo muy típico, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos un automóvil, tenemos líquido de frenos y queremos así intuitivamente saber si es compresible o si es incompresible. Bueno, lo primero que tendríamos que ver es cómo opera un freno hidráulico. Si se fijan, tenemos este sistema donde si nosotros tomáramos el volumen de todo este sistema aquí, de las tuberías, de todo esto que está trabajando, tenemos un volumen. Bueno, tenemos dos volúmenes en realidad importantes aquí, ¿no? Tenemos este volumen acá y tenemos el volumen acá en estas partes, ¿no? Aquí es evidente, podemos ver que el volumen aquí, en esta zona, está cambiando, ¿no? Tenemos un volumen más grande cuando el pistón está atrás, y luego tenemos un volumen más pequeñito cuando el pistón está adelante.
Y acá abajo tenemos también dos volúmenes. Vemos que acá cuando el cilindro entra, el volumen que tenemos acá abajo cambia, va de pequeñito a más grande. Si el líquido de frenos fuera compresible, lo que ocurriría es que la densidad del fluido cambiaría, yo lo compacto acá, y mi volumen acá no va a cambiar por la fuerza que tengo, ¿no? Aquí se está aplicando una fuerza y no cambiaría. Entonces no frenaríamos. Si nosotros pusiéramos un gas, un freno hidráulico a base de aire, sería imposible que frenáramos porque nuestro fluido cambiaría su volumen una vez que lo empezamos a comprimir. Esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Con el líquido de frenos, si yo tengo un volumen definido, que es si tengo una presión P1, si después aplico una presión P2 mayor a P1, mi volumen se va a mantener. Y en un fluido compresible, si tengo un volumen 1 y tengo una presión P1, una presión 2 mayor a una presión P1 me va a ocasionar que mi fluido se comprima. Entonces aquí, para una presión 2, la fuerza de mi fluido que ejerce sobre el fondo del tanque va a ser equivalente a la presión 2 y mayor a la presión P1, pero acá abajo no necesariamente la presión o la fuerza aplicada va a ser mayor. Para nuestra ventaja, casi todos los líquidos son incompresibles o tienen un factor de compresibilidad muy, muy bajo comparado contra los gases, que generalmente todos los gases son compresibles. Entonces, a ver, para fin práctico, nosotros vamos a estar trabajando cada que hablemos de un líquido, vamos a asumir que es incompresible, y cuando hablemos de gases, pues sí vamos a tener que asumir una compresibilidad. Si recordamos que la densidad es la cantidad de materia, la masa que tiene un fluido con respecto al volumen, y estamos diciendo en un fluido compresible que está cambiando el volumen bajo una presión, ¿qué va a ocurrir con la densidad? Si la masa se mantiene constante, pero el volumen cambia, esto es constante. Pero esto cambia, entonces nuestra densidad también va a cambiar. La densidad también va a variar si comprimimos o descomprimimos un fluido compresible. Entonces, si yo tengo un pistoncito con aire y lo comprimo, obviamente va a variar el volumen, pero también la densidad. Afortunadamente, con los líquidos esto no pasaría porque los líquidos, la compresión sería muy pequeñita. Bueno, vamos a entrar rapidísimo a describir algunos términos de energía cinética y potencial. Esto también se va a ver más adelante cuando ya tengamos veamos dinámica de fluidos. Pero pues aquí vamos a ver rápidamente una repasadita, ¿no? En termoestática, no vamos a entrar a termoestática, esto se los dejo para que lo repasen. Solamente estamos hablando de que tenemos un tipo de energía que es la energía interna, que es la que se debe a actividades moleculares. En termodinámica, ya vamos a tener que hablar de una energía dinámica y una energía cinética. Y estos tres tipos de energía, estos dos estados y tres tipos de energía, me definen el estado total de la energía de casi cualquier cuerpo, ¿no? La energía potencial se trata de, básicamente se define como igual al trabajo requerido para ver una masa M, desde un origen hasta un vector de posición R, a través de un campo gravitacional o electromagnético, ya da igual, ¿no? En fines prácticos, nosotros vamos a definir que nuestra energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura, es decir, cuánto me toma mover una masa a una determinada altura luchando contra un campo gravitacional. Pero lo real es esto de acá, ¿no? En funciones vectoriales es la masa, que es un escalar, multiplicado por, considerando el vector gravedad, por el producto punto de mi vector de posición final. Pero realmente lo que nos interesa es esta definición de acá para fines prácticos, ¿no? La energía cinética es el trabajo que requerimos para cambiar la rapidez de una masa m de 0 a una velocidad definida, pues v, ¿no?
y el valor es este. También vamos a dejarlo así como definición. La energía mecánica de un fluido, entonces, combinando la energía cinética y la energía potencial, es esta energía total. Tenemos la energía interna, energía cinética y energía potencial. Esto es energía interna. A nosotros nos va a interesar únicamente la energía mecánica porque estas energías son muy pequeñitas, son despreciables, entonces las podemos eliminar y nos quedamos con que la energía mecánica de un fluido es la energía cinética más la energía potencial, que si se fijan está en función de la velocidad, la masa, la gravedad y una altura. Con esto yo escribo el estado energético de un fluido. Temperatura. La temperatura ya dijimos que es un escalar, únicamente se refiere al nivel de energía interna de un fluido. Entonces, la energía interna nosotros no la vamos a poner en nuestra energía mecánica porque la vamos a estar utilizando a nivel a temperatura. Las unidades, pues en el sistema internacional, son Kelvin o grados Celsius, dependiendo si es absoluta a partir de un cero absoluto o de una unidad de referencia cualquiera, y las alternativas Fahrenheit o grados Rankine. Esto denle una revisadita por ahí, ¿no? La temperatura es importante para los fluidos porque vamos a ver más adelante que tiene una afectación sobre la presión de los mismos. Obviamente depende de las condiciones del fluido, si está libre o contenido en un recipiente cerrado, si el fluido es compresible o incompresible, en fin, ¿no? Vamos a tener ahí varias afectaciones, pero podemos ver así, créanmelo, esto lo vamos a ver más adelante, que si estamos en un estado isentrópico, es decir, que estamos considerando que la temperatura es constante en todo este sistema, podemos ver que un cambio de la temperatura se relaciona con un cambio en la presión, que vamos a derivar a una ecuación como esta, donde tenemos un coeficiente de expansión térmica, un coeficiente de calor específico, que va a estar relacionado con la densidad y con la temperatura, ¿no? Básicamente, si tenemos cambios en la presión, vamos a tener cambios en la temperatura, o si tenemos cambios en la temperatura, vamos a tener cambios en la presión, derivado de estas propiedades que vamos, que no vamos a ver más adelante, pero pues ahí para que las consideren una vez que entremos o que se entraba a termofluidos, ¿no? Gases. Los gases tienen otras propiedades. Hasta ahorita hemos estado trabajando asumiendo que todo esto es líquidos, ¿no? Y un poquito de vapor por ahí. Los gases son fluidos, se van a comportar muy similar a los líquidos, pero tenemos que tener por ahí algunas consideraciones especiales, ¿no? ¿Se acuerdan qué pasaba con la densidad cuando el volumen cambiaba en un fluido compresible? Pues la densidad también va a cambiar. Y tenemos tablas de nuevo con propiedades de gases evaluadas de forma muy precisa que nos van a dar parámetros de cómo está cambiando esta densidad. Tenemos que tener una tabla para cada gas, para oxígeno, para aire, para nitrógeno, para helio. Tenemos que ver cómo cambia esta densidad con función de la temperatura, en función a varias cosas, ¿no? Obviamente, pues a veces esto es muy complejo, a veces no tenemos los datos para todos los gases y podemos considerar los gases como ideales, que ya lo habíamos mencionado por ahí. Y los gases ideales, pues simplemente son aquellos gases cuyo cambio en la presión y en la temperatura van a cambiar en función de esta R, que es la constante de los gases ideales, y de su densidad. Si nosotros hacemos esta consideración, entonces ya no es necesario que tengamos una tabla explícita que nos diga cómo cambia, por ejemplo, no sé, el oxígeno, cómo cambia la densidad para una temperatura 1 diferente a una temperatura 2, porque con esta constante de los gases ideales y la densidad del oxígeno podemos hacer una aproximación a la realidad. Pero no es exactamente la realidad, cuidado con eso, ¿no? Cuando un fluido se calienta y se despresuriza o se despresuriza, se expande. Cuando un fluido lo enfriamos o lo presurizamos, se contrae. Entonces tenemos que hablar de un coeficiente de compresibilidad. Este coeficiente de compresibilidad no es nada más que la indicación que me dice para un cambio de presión, de temperatura o de volumen, cómo va a estar cambiando las demás propiedades como la densidad o el propio volumen, ¿no? Este factor también pues nos lo van a dar de tablas, si lo encontramos, porque no existe para todos los gases. Y simplemente es eso, ¿no? Nos relaciona presiones, temperaturas y volúmenes o densidades en los gases compresibles.
Bueno, un gas ideal, perdón, ya habíamos definido esta ecuación de los gases ideales. Habíamos definido también este cambio muy rápidamente. Entonces, perdón, el factor de compresibilidad para un gas ideal, haciendo aquí las separaciones que teníamos en los slides anteriores, va a ser igual a la presión, este factor de compresibilidad. Básicamente es el incremento en la densidad de un fluido con presión durante una compresión isotérmica, va a ser igual al cambio de la presión. Esto lo vamos a ver cuando veamos fluidos compresibles a grandes rasgos. Y bueno, estas son algunas de las propiedades de los fluidos. Si se fijan, es un montonal de información que vamos a tener que ir analizando a lo largo del curso. Como decía, esto es únicamente una introducción. Ahorita seguramente ya los espanté. Ya vieron un montón de ecuaciones, ya vieron un montón de ecuaciones diferenciales, ya vieron presión y ya vieron temperatura. Pero vamos por partes. Ahorita, todo esto que vimos aquí es para que se den cuenta más o menos dónde andan. Si me decían que no tenían conocimiento de fluidos, entonces vamos a tener que empezar paso a pasito. E iremos viendo algunas otras propiedades en el curso, las vamos a ir revisando, pero vamos a ir una por una, ¿no? Empezando a ver cuáles son las importantes y cómo las vamos a ir aplicando. De nuevo, les recomiendo, consígase tablas, consígase stencils, donde vamos a tener algunas propiedades fundamentales de los fluidos a una temperatura y presión, por ejemplo, determinada, donde vamos a tener calores específicos, hay coeficientes de compresibilidad, algunas constantes específicas como esta acá, viscosidades del agua, del aire, en fin, ¿no? Todas estas tablas nos van a ser útiles más adelante, ya que empecemos a ver los problemas de hidrostática e hidrodinámica. Y con eso concluimos justo a tiempo nuestra sesión 2. Les preguntaría dudas, pero queda muy poco tiempo y van a empezar otra clase, entonces cualquier duda sobre este tema, si quieren lo vemos la siguiente sesión. Y ¿no, acabamos a las 10 o 10:30? 10:30, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Bueno, entonces venía corriendo, pensé que acabamos a las 10, pensé que empezamos a las 8. Entonces, dudas, comentarios, ya les voy a dejar media hora libre para su fortuna porque me equivoqué. ¿Alguna duda, comentario? Sí, solamente en relación a las últimas tablas que nos comentó, perdón, alguna página que nos recomiende de cuál las podamos obtener, por ejemplo, una tabla con más características o algo así, porque ya ve que de repente hay unas ciertas tablas que son de dudosa procedencia y pues las medidas no concuerdan y a veces sí es una variación considerable. Híjole, mira, la verdad es que no me viene a la mente alguna, ¿eh? Yo esas propiedades, los que vamos a usar son muy estándar, aire, agua, alcohol, son propiedades muy estándar, entonces van a tener los mismos valores en todas las tablas aproximadamente, no creo que tengas mucha variación. Hay que preocuparse ya cuando vas a tener gases raros, ¿no? Por ejemplo, hace poquito trabajábamos en la tesis de una compañera y ella estaba usando argón. Para argón requeríamos una propiedad que se llama el coeficiente de convección H. Y no lo encontramos en ningún lado para las condiciones que ella iba a requerir. Entonces, si tú encuentras las propiedades de aire, de agua, de oxígeno, de nitrógeno, quizá hasta de helio, lo más probable es que ya sean muy estándar, no tienen gran variación. Si ya estás buscando propiedades como el coeficiente de convección del argón o de gases un poco más extraños, a lo mejor ahí sí hay que evaluar muy bien de qué tabla lo estamos sacando. Pero no, ahorita no me viene a la mente ninguna. Yo creo que cualquiera que venga en el libro que estén consultando, si encontraron el Fengel o el White, cualquiera que venga ahí yo creo que es adecuada. Y si tenemos unas variaciones ahí de un 1 o 2%, tampoco es tan grave, ¿no? Por ejemplo, si algún libro nos dice que la densidad del agua es de 998, como en este caso, ¿no? A 20 grados, pero a 4 grados centígrados es exactamente de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, van a ver que la diferencia entre esto y esto es despreciable en muchos casos, ¿no? No así para los gases, porque los gases, acuérdense que la densidad pues sí va a tener una variación interesante, ¿no? Entonces yo creo que cualquier tabla que encuentren pues es válida.
Y de cualquier manera, aquí en el curso, pues yo les voy a estar dando regularmente los valores. Y si no se los doy, pues podemos asumir este tipo de valores. Por cierto, no me han preguntado, pero yo creo que es importante. Las presentaciones se las hacemos llegar. Creo que no tengo sus correos. No sé, hermanos, mándenme un correíto y las presentaciones se las iremos haciendo llegar conforme vayamos avanzando en el curso con las sesiones, para que pues al menos estas que están aquí, que son las comunes, pues ya las tengan ustedes, ¿no? Y si quieren pasen esas adelante, y para que vayan viendo pues también el repaso de ya algunas operaciones un poquito más complejas, como por ejemplo esto que me brinqué porque me ataranté, de cómo pasamos de esta acá a este valor de acá, ¿no? Cómo haciendo estos despejes, pues lo puedan analizar con un poquito más de calma y si quieren hacer el ejercicio matemático. Bueno, pues entonces, si no hay más dudas, si no hay más comentarios, les agradezco mucho. Una disculpa, se me fue el avión. Pensé que empezábamos a las 8, nosotros damos regularmente estas 2 horas, entonces estaba contando mal mi tiempo. Hasta ahorita estoy viendo que llevamos 1 hora y media, pero bueno, les doy oportunidad de que se despejen un poquito antes de entrar a la siguiente clase, si es que no tienen más comentarios o alguna pregunta. Bueno, y si no, bueno, por parte. sí. Excelente. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes con el tema de hidrostática. De ese tema ya hay examen, entonces ahora sí, en ese tema, cualquier duda, cualquier cosa que no quede claro, luego interrúmpanme. Aquí les digo, no me preocupa que no hablen, si se estaban durmiendo no pasa nada, porque no hay examen, pero en el que sigue ya viene un examen. Entonces hay que poner mucha atención, hay que estar bien despiertos, y ahí sí nos vamos tan rápido, tan despacio como ustedes me vayan dictando. Yo voy a un ritmo, pero si algo no se entiende, luego interrúmpanme y lo repasamos cuantas veces sea necesario. Pues muchas gracias, que tengan buen fin de semana y nos vemos. ¿Sí? Sí. Mira, ahorita esta yo la daba en una sesión, pero bueno, ella ha ido incorporando material y la verdad no había probado. Esta pues me tomó 2. Lo que sigue de hidrostática van a ser yo creo que 6 sesiones más o menos, porque son temas, son bastantes temas los que vamos a ver. Entonces son como 6 sesiones lo que vamos a estar viendo de hidrostática. Luego cinemática de fluidos, esa a lo mejor van a ser van a ser 5 sesiones de hidrostática y a lo mejor 3 sesiones más de cinemática, y ya empezaríamos ahí con dinámica de fluidos. Pero vamos ajustándonos, en realidad, dependiendo de qué tan rápido avancemos, de cuántas dudas vayan saliendo, pues nosotros vamos a tener que ir ajustando aquí el curso, y si es necesario, pues podemos agregar por ahí alguna sesión un poquito más larga en algún momento, o podemos hacer algunas secciones temporáneas. Como les digo, lo importante aquí es que ustedes se lleven el conocimiento, no tanto el número de sesiones, no tanto el número de horas, sino que ustedes realmente estén pues satisfechos con el nivel de conocimiento que se están llevando. Bueno, si no hay más, les agradezco muchísimo y nos vemos el martes ya para entrar ahora sí en materia. Que tengan buen fin de semana. Oye, maestro, igualmente, muy buen fin de semana. Gracias. Luego, buenas noches. Gracias, Aldo. Veo que andas por ahí conectado todavía. Sí, partiendo.